gloria a Dios, que el Señor les pueda bendecir grandemente a cada uno de los hermanos y los amigos que nos están observando en esta hermosa hora. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, como ya lo dijo nuestra pastora, en Lucas capítulo 20, del versículo 9 al 18. Dice los labradores malvados. Y bueno, si tienes una Biblia ahí cerca de ti o en tu móvil tienes la aplicación de la Biblia, te invito a que leas con nosotros en esta hora. Y dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre y Espíritu Santo. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otros, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosles para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, te damos gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Habla tú, Espíritu Santo, a nuestras vidas en esta hora, Señor. Que seas tú edificando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios. Recibe toda la gloria y la honra solamente tú, porque eres el único que la mereces. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que el Señor Jesús hacía era que le hablaba al pueblo a través de parábolas, ¿verdad? Y bueno, él en el párrafo anterior estaba hablando con ellos, ¿verdad? Y ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. Entonces, bueno, Jesús les refería siempre parábolas a estas personas. Y les habla de ¿verdad? Que había un hombre que tenía una viña y se la arrendó a unos labradores. Entonces luego, bueno, al tiempo él quería saber cómo iban los frutos y mandó a un siervo para que le trajera el fruto, pero estos labradores se portaron mal con este enviado que envió el dueño de la viña. Y luego así dice que envió dos más y también le hicieron daño. Entonces envió luego a su hijo y sucedió lo mismo, fue peor todavía porque le quitaron la vida. Entonces el Señor les hablaba de este tipo de cosas a estos fariseos, a los escribas, era porque ellos se creían tan perfectos delante de los demás que no se cuestionaban a ellos mismos y no se daban cuenta que habían cosas que ellos estaban haciendo que no era correcto. Entonces ellos siempre, Jesús iba al templo a hablar de la palabra de su Padre, pero ellos estaban ahí no solamente para escuchar la palabra del Señor, sino para cuestionar siempre lo que Jesús estaba diciendo. Andaban siempre buscando algo para dañar o poner en mal lo que Jesús decía, pero como Jesús es el Hijo de Dios, conocía las intenciones de su corazón. Y bueno, él le empezó a decirles este tipo de cosas para que ellos entendieran que ellos estaban siendo tropiezos para muchas personas en el reino del Señor. Hay cosas que Dios dejó establecidas y ellos las distorsionaban, querían que los demás cumplieran, pero realmente ellos en lo profundo de su corazón no cumplían las cosas, sino que hacían que los demás cumplieran, pero ellos no, porque había maldad dentro de su corazón. Y esto era lo que Jesús le estaba diciendo a través de esta parábola. Por eso vemos que ellos se enojan y dicen, bueno, que Dios los libre de ser ese tipo de personas. Pero Jesús conocía eso. Y Jesús conoce nuestro corazón. Él sabe
cuáles son las intenciones que hay en nuestras vidas. Podemos aparentar muchas cosas delante de las personas, delante de nuestros líderes, delante de nuestros familiares, pero realmente el Señor Jesús conoce la intención de nuestro corazón, si le estamos sirviendo de verdad o solamente es una apariencia, si realmente estamos sirviendo de corazón o solamente es para hacer tropiezo a los demás o porque realmente hemos visto como un hobby el evangelio. Porque no todo que se hace llamar cristiano es realmente seguidor e imitador de Jesucristo. Muchos están porque les gustan la calidad de amigos que tienen dentro de la iglesia o porque realmente se sienten bien, pero no se sienten comprometidos con las cosas del Señor. Y bueno, y Jesús les hablaba este tipo de cosas a estos hombres que no debían ser de esta manera. Y era una manera de decirle que el pueblo de Israel estaba de esa forma. Durante mucho tiempo se le estuvieron enviando profetas, hombres de Dios, para que volvieran al arrepentimiento. Pero Israel no se arrepentía, siempre volvía a caer en el pecado de la idolatría y todas esas cosas que el Señor les había prohibido. Por eso vemos en el libro de Jueces cómo en muchas ocasiones tuvieron, valga la redundancia, diferentes jueces, líderes que juzgaran a Israel y bueno, en un tiempo hacían lo bueno, pero una vez que si ese líder hacía lo correcto y lo justo delante del Señor, el pueblo también hacía lo correcto y lo justo. Pero si ese líder moría y luego venía uno malvado, bueno, Israel volvía a hacer lo malo ante la presencia del Señor. Y entonces era como un sub y baja al servicio de la obra del Señor para el pueblo de Israel. Y Jesús le hablaba de eso, ¿verdad? ¿Cuántos profetas no le enviaron y ellos lo mataron porque no les gustaba que le dijeran la verdad? Y así a veces sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nuestros líderes o alguna persona de Dios nos llama para corregirnos en algo que no estamos haciendo correctamente? Porque aunque estemos en los caminos del Señor, no quiere decir que todo lo hagamos correctamente. Hay cosas que estamos haciendo y no está bien. Pero vienen nuestros líderes o personas llenas de la presencia del Señor y nos corrigen con sabiduría y entonces para que mejoremos. Y entonces hay algunos que se molestan, no les gusta que le digan las cosas o dicen es que yo soy así, pero no debemos ser así porque una vez que venimos a los caminos del Señor debemos ser como Jesucristo. Por algo nos hacemos llamar cristianos porque somos seguidores de Cristo. Entonces, esto era lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, enviaba a sus profetas para que cambiasen, pero ellos cambiaban por un tiempo y volvían a lo mismo. Y bueno, esto era lo que el ejemplo que Jesucristo les había puesto a estas personas que habían matado a los profetas y ahora que Él era enviado, iban a hacer lo mismo con él, porque después de esto, unos días después, era cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, que él solamente lo sabía. Pero estas personas estaban llenas tanto de odio, llenos de rencor, que en esa situación que ellos se encontraban emocionalmente, no entraba en su mente y en su corazón la palabra del Señor, no entraba una reprensión del Señor, sino que ellos creían que estaban haciendo lo correcto y lo justo, y entonces caían en ese tipo de terreno. Entonces nosotros debemos tener cuidado como hijos de Dios de no caer en ese tipo de terreno, de querer estar cuestionando algo por nuestros propios celos cuando realmente no es el celo de Dios. Por eso que el filtro del cristiano es la palabra del Señor y es la oración más que cualquier otra cosa. Si tú quieres saber si realmente tus sentimientos son correctos hacia las cosas del Señor, debes meditar en su palabra. No es solamente leerla, la palabra del Señor nosotros debemos meditarla para realmente entender si lo que nosotros cuestionamos de algunas personas o de algún hombre de Dios que está hablando es realmente lo que nosotros, si lo que realmente nosotros sentimos es correcto o es incorrecto, pero lo vamos a conseguir a través de la palabra. Estas personas, aunque Jesús les había hablado, no querían reconocerlos. Ellos estaban cegados en sus cuatro paredes mentales, que era así como ellos pensaban y no como Jesús. Les molestaba que Jesús les reprendiera el pecado delante de los demás, y Jesús lo hacía era porque
porque los amaba, porque a veces nosotros creemos que Jesús odiaba a los fariseos, a los escribas. Él también los amaba, porque recuerden que Dios vino fue a salvar lo que se había perdido y ellos estaban perdidos, pero Él les hablaba para que entendiesen y reconociesen que estaban haciendo mal y empezaran a hacer lo correcto delante de la presencia del Señor, pero no lo hacían porque estaban llenos de odio. Y cuando uno a veces tiene odio en su corazón, es muy difícil que logre entender lo que Dios le quiere hacer entender a uno. A veces personas se vuelven caprichosas. ¿Cuánto noviazgo se les da consejo y tal vez se les dice no por maldad, sino porque a veces los líderes ven más allá de lo que nosotros no podemos ver y les dan un consejo no para mal, sino para bien, y entonces se enojan porque no es lo que ellos quieren? Entonces van de persona en persona buscando consejo, y entonces cuando consiguen el consejo que realmente quiere, con ese se quedan, y entonces luego dicen, no, ese sí es Dios, con este me quedo. Entonces debemos tener cuidado con eso, hermanos. Una de las cosas que debemos aprender, que nos enseña esta parábola, es a reconocer cuando las personas que son llenas de Dios nos quieren corregir en algo. Nosotros debemos aceptar la corrección. Por eso debemos pedirle al Señor diariamente que podamos tener un corazón sensible y humilde para escuchar su voz, para escuchar su palabra, que realmente pueda quedar penetrada en nuestras vidas y nosotros podamos corregir aquello que está mal. Y no seamos como estas personas que, aunque estaban llenos de las letras de la palabra del Señor, estaban llenos supuestamente ellos, pero no aceptaban una corrección en su vida. Para ellos ellos mismos se veían como personas santas y justas delante del pueblo y supuestamente delante de Dios, pero realmente delante de la presencia del Señor no estaban haciendo lo correcto. Y habían personas también que se daban cuenta de sus actitudes y no hacían lo que ellos decían, porque los hechos hablaban más que sus palabras. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando hablemos algo de la palabra del Señor, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Entonces dice aquí esta parábola en el versículo 15, dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? A esta parte se refería cuando Él envió a su heredero, para que tal vez estos labradores entraran en reflexión y le pudieran dar fruto al heredero y él llevar ese fruto a su padre, dándole a entender que las cosas estaban funcionando bien en la viña. Pero resulta ser que dice la parábola que cuando los hombres vieron al heredero, lo que pensaron fue, bueno, vamos a matarlo para nosotros quedarnos con esta heredad. Y dice en esta parábola que lo hicieron así, los mataron, y entonces dice que el hombre dice, ¿qué voy a hacer con estos hombres ahora? Y bueno, dice que la sentencia fue apartarlos a ellos también y darle esto a otras personas. Entonces que el Señor nos pueda librar a nosotros. Dios envió a su Hijo para que poder salvar a cada una de estas personas, pero ellos no quisieron entenderlo, aunque Jesús vino con un propósito de salvarnos a nosotros, pero ellos participaron de estas cosas que se les hizo al Señor Jesús, pero ellos en su ignorancia no querían reconocerlo. Ellos dicen más adelante, Dios nos libre, o sea, ellos daban a entender que ellos no estaban haciendo eso, sino que ellos estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a dañar a las personas, pero nosotros debemos entender que las cosas se hacen es con algún propósito. Y dice aquí la palabra del Señor en el 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús les daba a entender que Él era la piedra del edificio, lo que realmente tomaba la parte más importante en lo que era la estructura. Y en la palabra del Señor nos habla tanto Pablo
como Pedro, mencionan al Señor Jesucristo como esa piedra angular, esa piedra correcta que está dentro de esta estructura. Y entonces él les decía que Dios era esa piedra que necesitaba, ese fundamento para que esa estructura se mantuviera. Entonces quienes estuvieran en él, bueno, iban a tener tropiezos, no iba a ser fácil, pero que confiado en el Señor con esta buena estructura íbamos a poder soportar todo esto. Y en el libro de Daniel, pues es como una explicación acerca de esto, cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, ese sueño que él tuvo, y dice que él vio cuando Daniel tuvo la interpretación del sueño, dice que una piedra le dio en los pies, ¿verdad? Y lo derrumbó. Bueno, esa piedra es el Señor Jesucristo, dice que destruirá todas aquellas naciones malvadas y él reinará por los siglos de los siglos para nuestro bien. Y bueno, Jesucristo es esa piedra. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, bueno, vamos a servir de corazón sabiendo que Él está con nosotros, que aunque vengan sufrimientos y quebrantos, Dios nos va a ayudar. En el libro de Mateo, ¿verdad? Dice que cuando Juan ya lo habían encarcelado, él le mandó a preguntar al Señor Jesucristo si realmente era Él el Hijo de Dios, si realmente Él era el enviado, porque ya Juan estaba encarcelado lo que le estaba pasando, pues. Y entonces Jesús le dice, bueno, que viera lo que estaba sucediendo entre el pueblo y juzgara él mismo si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús dice, bueno, en Mateo 26, bienaventurado en que en mí no haya tropiezo, sino que sea una bendición para nosotros servir al Señor. Somos más bienaventurados si no vemos a Jesús como un tropiezo en nuestras vidas. ¿Cuántas personas ven el seguir al Señor como un tropiezo, lo ven como una carga y realmente no lo ven como una bendición? Y bueno, y ahí están trancando muchas cosas para su vida. ¿Cuántas personas han nacido en los caminos del Señor porque sus padres han servido al Señor? Yo nací en un hogar cristiano. Nuestros hijos están sirviendo al Señor porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero hay hijos que han nacido en los caminos del Señor y para ellos ha sido una carga. Y bueno, y por eso vemos que cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, se apartan de los caminos del Señor porque realmente lo ven como un tropiezo, no lo ven como una libertad, porque quieren experimentar las cosas que el mundo está ofreciendo. Y es triste y lamentable ver este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, oramos siempre por ellos para que regresen a los caminos del Señor, para que se apasionen por el Señor, para que puedan entender que estos sufrimientos es con algún propósito. Entonces, cuando nosotros le servimos al Señor y este tropiezo lo vemos como bienaventuranza, bueno, obtendremos la recompensa en el reino de los cielos. Que podamos servir al Señor con amor y compasión, que estas leves tribulaciones que sufrimos como pueblo de Dios, podamos entender que la recompensa la obtenemos en el reino de los cielos. Cuando nosotros nos enamoramos realmente del Señor, entendemos que ninguna de estas cosas vale la pena aquí en la tierra. Lo que vale la pena aquí en la tierra es hablarle a las personas de estas buenas nuevas de salvación, de lo maravilloso que es servir al Señor. Cuando uno se enamora del Señor Jesucristo, no ve al Señor como un tropiezo, no ve esta piedra como un tropiezo para nuestras vidas, sino que al contrario, lo vemos como una bendición. Y muchas personas, yo sé que sirven al Señor de corazón, saben que cuando pasamos diversas pruebas, diversas luchas, dificultades, aunque nos duela, siempre hay dentro de nosotros esa esperanza y esa tranquilidad en medio de la tormenta, sabiendo que el Señor está con nosotros, que sabiendo que esa es nuestra esperanza, que Él es nuestra paz en medio de todo esto. Y yo creo que hay muchos cristianos, pues en el caminar del Señor, no creo que exista uno que diga que nunca ha sufrido, pero aquellos que hemos sufrido por la causa del Señor, entendemos que hay esperanza. Entonces tenemos paz porque sabemos que Jesús es esa piedra fundamental en nuestras vidas, que aunque nuestro edificio se tambalee, pero como tenemos buena estructura en el Señor Jesucristo, Él nos sostiene y nos mantiene. Entonces que Dios nos pueda ayudar a sostenernos en los caminos del Señor. Él dijo que no iba a ser fácil. Y en el último versículo, como leímos, lo hemos visto, ¿verdad? Que dice que no va a ser fácil. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado.
vamos a ser quebrantados por servir al Señor Jesucristo. Y en estos últimos tiempos más, pues vemos como tantas cosas están pasando. Hay muchas personas que están volviendo a los caminos del Señor, como hay otras que están cuestionando lo que está sucediendo en el mundo. Pero nosotros debemos confiar en el Señor, porque Él dice en su palabra que Él ya venció al mundo. Que nosotros podamos entender que es a través de Jesucristo que podemos superar los diferentes obstáculos que se presentan aquí en la tierra. Y dice que va a ser quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, bueno, el Señor nos puede ayudar cada día y nosotros, bueno, debemos aferrarnos al Señor Jesucristo, entendiendo que Él es quien nos da la fortaleza para avanzar en su camino. Que sea lo que se presente en el camino, entendamos que Él es esa piedra fundamental en el matrimonio, esa piedra fundamental en nuestros hijos, esa piedra fundamental en nuestro ministerio, en todo lo que Dios nos ha entregado aquí en la tierra para que lo ejerzamos. Para engrandecer el evangelio, debemos entender que es Él quien nos sostiene, que es solamente por Él que podemos hacer todas las cosas. Y entendiendo, bueno, que si estas personas padecieron por la causa del Señor y pudieron vencer, nosotros también lo podemos hacer, porque el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo nos fortalece cada día. Entonces, que nos podamos animar cada uno de nosotros, mis hermanos, a servir al Señor, que no seamos aquellos que veamos el servir al Señor Jesucristo como un tropiezo, como una carga, sino al contrario, que podamos servir con amor y que podamos entender y reflexionar que si estamos haciendo algo que no está correcto delante de la presencia del Señor, si es que nos hemos vuelto extremistas como estos hombres y que queriendo juzgar a otros sin realmente observarnos nosotros mismos, que podamos tener cuidado en eso, sino que nos observemos siempre nosotros, los que realmente conforman nuestras familias, y mejorar para bien, para el reino del Señor. Siempre cuando estemos en la presencia del Señor, lo que debemos hacer es decirle al Señor que examine nuestro corazón, que examine nuestras mentes y nos haga entender a través de su palabra o en nuestro corazón lo que estamos haciendo mal. Que Dios nos ayude a aceptar las correcciones. Que, como dice en el libro de Proverbios, que el sabio, de que se debe corregir al sabio para que se haga más sabio. Entonces, si tú eres una persona que acepta corrección, vas a ser más sabio, pero si no aceptas la corrección, vas a ser una persona necia y entonces ya no se te va a corregir porque no se te puede hablar. Hay personas que quieren corregir a algunas personas porque están haciendo cosas malas, pero evitan corregirlo porque conocen la conducta de esa persona. Entonces, que no puedes hacer como estos fariseos y estos escribas, que aunque Jesús los estaba corrigiendo, ellos no quisieron aceptar eso, sino que para ellos estaban bien y Jesús estaba mal, Jesús estaba loco, Jesús estaba demente porque se creía el Hijo de Dios y ellos no lo veían así porque lo veían como un hombre común y corriente como ellos, pero no se daban cuenta, en su ceguera espiritual, no se daban cuenta que estaban haciendo lo malo delante del Señor y que Él los estaba corrigiendo para su bien. Entonces, que Dios nos pueda ayudar y que nos pueda librar. Y bueno, aquí en el libro de Efesios capítulo 2, del 20 al 22 dice, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la palabra del Señor nos confirma que Jesucristo es esa piedra, ¿verdad? Esa piedra que nos sostendrá y que nos va a ayudar para avanzar en las cosas del Señor. Pero debemos aferrarnos a Él, debemos creer que Él es el que nos va a ayudar en toda y en cada una de las cosas que se nos presenten aquí en la tierra. Y que podamos ser buenos siervos y administradores de lo que Dios nos ha entregado. Tú sabes lo que Dios te ha entregado, qué te ha dado el Señor a ti para que lo administres aquí en la tierra. ¿Lo estás haciendo realmente bien? ¿Realmente crees que estás agradando al Señor con esas cosas que Él te entregó?
o lo estás haciendo mal. Realmente eres tú el que debe juzgarte, escudriñarte y bueno, tener una conversación con el Señor y decirle a Él que te ayude a hacer las cosas bien. Y si estás sufriendo por la causa del Señor, que puedas entender que eres bienaventurado. Si el servir a Cristo ha alejado a tus amigos del tiempo pasado, ha alejado parte de tu familia, que por hacer tú lo correcto, sirviendo al Señor, bueno, que te puedas sentir bienaventurado, porque es mejor servir al Señor que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, que el Señor los pueda ayudar, nos pueda bendecir en esta hora, entendiendo, bueno, que Jesucristo es esa piedra fundamental en nuestras vidas para ganarnos el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.